El sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los ficus centenarios del Parque Kennedy, creando un mosaico dorado sobre los senderos empedrados de Miraflores. Camila caminaba con paso seguro, su bastón blanco deslizándose suavemente por el suelo, mientras el sonido familiar de las fuentes la guiaba hacia su banco favorito. Era su ritual de cada viernes, escapar del bullicio de Lima para encontrar paz entre el canto de los pájaros y el murmullo distante del océano Pacífico. Un roce brusco la hizo tambalearse. Sintió manos torpes tirando de su cartera de cuero, pero algo en la respiración agitada del atacante la detuvo. No era la ferocidad de un criminal experimentado, sino la desesperación de alguien al borde del abismo. En lugar de gritar o forcejear, Camila mantuvo su agarre firme en la cartera y le dijo con una calma que desconcertó al hombre que si necesitaba ayuda, solo tenía que pedirla. Las manos del extraño se detuvieron. Andrés, de 35 años, con barba descuidada y ropa arrugada, la miraba con una mezcla de sorpresa y vergüenza. En los ojos ciegos de Camila no encontró juicio, sino una extraña comprensión que lo desarmó por completo. El parque siguió su ritmo habitual de niños jugando, parejas paseando, vendedores ofreciendo sus productos. Pero entre esos dos desconocidos, algo había cambiado para siempre. El destino acababa de tejer el primer hilo de una historia que ninguno de los dos podía imaginar. Los minutos se extendían como horas mientras Andrés permanecía inmóvil, con las manos aún cerca de la cartera de Camila. Esperaba gritos, golpes, la llegada inevitable de la policía. En cambio, ella se sentó tranquilamente en el banco más cercano y le hizo una seña para que se acercara. Su bastón blanco reposaba contra sus piernas mientras el viento mecía suavemente su cabello castaño. Camila percibía la tensión en el aire, la respiración entrecortada del hombre que había intentado robarle. No era su primera experiencia con la desesperación ajena. La ceguera le había enseñado a leer las emociones a través de sonidos, respiraciones y silencios. Este extraño no irradiaba maldad, sino una tristeza profunda que reconocía demasiado bien. Con una voz serena, Camila le propuso algo que dejó a Andrés completamente descolocado. Le ofreció trabajo como su acompañante en los paseos por el parque. Necesitaba a alguien que la ayudara a caminar con más seguridad y que le describiera el mundo que ya no podía ver, los colores de las flores, los rostros de las personas, los cambios de las estaciones en los árboles. Andrés la miró incrédulo. ¿Una mujer ciega le estaba ofreciendo trabajo al hombre que acababa de intentar asaltarla? La propuesta era tan absurda que casi sonrió por primera vez en meses. Sus manos temblorosas se cerraron en puños mientras procesaba lo que acababa de escuchar. El parque seguía su ritmo cotidiano, ajeno al momento extraordinario que se desarrollaba en ese banco. Camila esperaba pacientemente una respuesta, mientras Andrés luchaba entre la desconfianza hacia su propia suerte y la desesperada necesidad de aferrarse a cualquier oportunidad de cambio. La propuesta flotaba entre ellos como una promesa incierta, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a imaginar completamente. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña pero reconfortante. Andrés llegaba cada tarde al Parque Kennedy, donde Camila lo esperaba con una sonrisa que parecía iluminar incluso sus ojos sin vista. Él había aceptado su propuesta con una mezcla de gratitud y desconfianza, pero poco a poco comenzaba a relajarse en su nueva rutina de describir el mundo circundante. Durante uno de esos paseos, mientras caminaban junto a la fuente central, Camila comenzó a revelar fragmentos de su historia. Su voz se volvió más suave cuando le contó sobre la enfermedad rara que había comenzado a robarle la vista gradualmente hace 3 años. Los médicos le habían dado pocas esperanzas de recuperación, y cada día que pasaba, el mundo se volvía un poco más oscuro. Pero lo más doloroso no había sido la pérdida de la visión, sino la reacción de Mauricio, su esposo de 7 años. Andrés notó cómo los hombros de Camila se tensaron cuando mencionó a aquel hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad. Mauricio no había podido soportar la idea de tener una esposa ciega. Las responsabilidades, la dependencia,
El futuro incierto lo habían abrumado hasta el punto de abandonarla cuando más lo necesitaba. Camila le confesó que algunas noches aún despertaba buscando su presencia en la cama vacía, que a veces su corazón se aceleraba al escuchar pasos similares a los suyos en la calle. La traición de quien más amaba había dejado cicatrices más profundas que la propia ceguera. Sin embargo, había algo admirable en la forma en que Camila enfrentaba cada día. Su valentía se manifestaba en cada paso decidido, en cada sonrisa genuina, en la manera en que se negaba a ser víctima de su circunstancia. La confianza que Camila había depositado en él comenzaba a pesar en la conciencia de Andrés como una piedra en el pecho. Después de escuchar su dolorosa historia sobre Mauricio y la enfermedad, ya no podía seguir ocultando la verdad sobre su propia situación. Una tarde, mientras observaban a los gatos del parque jugar entre los arbustos, decidió que había llegado el momento de sincerarse. Con la voz quebrada por la emoción, Andrés le confesó que no era realmente un ladrón. Su historia comenzaba 2 años atrás, cuando trabajaba como contador en una empresa de construcción en San Isidro. Roberto Vega, su jefe y supuesto amigo, había estado desviando fondos de varios proyectos importantes. Cuando la auditoría descubrió el fraude, Roberto había manipulado los documentos para que todas las evidencias apuntaran hacia Andrés. Las autoridades habían encontrado transferencias falsificadas con su firma digital, contratos modificados con su código de empleado, y testimonios comprados que lo señalaban como el cerebro de la operación. Roberto tenía conexiones poderosas, abogados caros y la habilidad de tejer mentiras convincentes. Andrés, en cambio, solo tenía su palabra y una verdad que nadie quería escuchar. El juicio había sido un espectáculo humillante. Aunque no fue a prisión por falta de pruebas contundentes, su reputación quedó destruida para siempre. Ninguna empresa quería contratar a alguien acusado de corrupción. Sus amigos lo abandonaron, su familia dudó de él, y su prometida canceló la boda apenas se enteró del escándalo. Desde entonces, Andrés sobrevivía con trabajos esporádicos, durmiendo en pensiones baratas, viendo cómo su dignidad se desmoronaba día tras día hasta llegar al punto de desesperación que lo había llevado a intentar robar la cartera de una mujer ciega. La tarde que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Camila y Andrés paseaban cerca del malecón cuando una voz familiar hizo que ella se tensara instantáneamente. Mauricio se acercaba con paso decidido, su traje impecable contrastando con la desesperación que traslucía en su rostro. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello perfectamente peinado no lograba ocultar el estrés que lo consumía. Mauricio había venido a reclamar su parte del dinero de la venta de la casa que habían compartido. Sus palabras fueron crueles y calculadas, diseñadas para herir donde más dolía. Le recriminó a Camila que estuviera malgastando el dinero en caprichos mientras se luchaba por salir adelante después de su separación. La acusó de manipular la situación para quedarse con todo, aprovechándose de la culpa que él sentía por haberla dejado. Las palabras de Mauricio se volvieron cada vez más humillantes. Le dijo que debería agradecerle por haberla liberado de la carga de mantener un matrimonio que ya no tenía futuro, que cualquier hombre en su situación habría hecho lo mismo, porque nadie quería cargar con los problemas de una mujer ciega para toda la vida. Andrés observaba la escena con una mezcla de indignación y protección que lo sorprendió a él mismo. Cuando Mauricio levantó la voz para insultar a Camila, algo se despertó en su interior. Sin pensarlo 2 veces, se interpuso entre ellos y declaró con firmeza que él era el prometido de Camila. La mentira salió de sus labios con una convicción que hasta él mismo creyó por un momento. Mauricio lo miró con desprecio, pero Andrés mantuvo su postura protectora, rodeando suavemente los hombros de Camila con su brazo. Era su primer gesto verdadero de defensa hacia alguien que había llegado a importarle profundamente. Los días posteriores al encuentro con Mauricio marcaron un punto de inflexión en la relación entre Camila y Andrés. La mentira piadosa que él había usado para protegerla había creado una intimidad inesperada entre ambos. Camila no había cuestionado su declaración frente a su exesposo, y eso le dio a Andrés una sensación de aceptación que no había experimentado en años. Decidida a ayudarlo de manera concreta, Camila contactó a su hermana Patricia,
Una fiscal reconocida en Lima le explicó la situación de Andrés con la pasión de alguien que creía firmemente en su inocencia. Patricia, inicialmente escéptica, accedió a revisar el caso después de escuchar la determinación en la voz de su hermana menor. Mientras Patricia iniciaba su investigación, Camila y Andrés profundizaban su conexión durante los paseos diarios. Él había desarrollado un talento especial para describir el mundo que ella no podía ver. Le contaba sobre las diferentes tonalidades del atardecer limeño, desde el naranja intenso hasta el violeta suave que se extendía sobre el océano Pacífico. Le describía los rostros de los niños que corrían por el parque, las expresiones de las parejas de ancianos que se tomaban de la mano en los bancos. Pero era al describir las flores donde Andrés se volvía verdaderamente poético. Le hablaba de las bugambillas fucsia que se derramaban sobre los muros coloniales, de los jazmines blancos cuyo perfume se intensificaba al anochecer, de las rosas rojas del jardín que parecían terciopelo al tacto. Camila cerraba los ojos y sonreía, construyendo en su mente un jardín de sensaciones que era tan real como cualquier imagen. Entre risas compartidas y confidencias susurradas, algo hermoso comenzaba a florecer entre ellos, tan natural y orgánico como las plantas que Andrés describía con tanto amor. Una mañana lluviosa de julio, Patricia llegó al parque con noticias que cambiarían el curso de la vida de Camila. Había estado en contacto con un especialista en Barcelona que había desarrollado una técnica quirúrgica revolucionaria para casos como el suyo. El doctor Martínez tenía un historial impresionante de éxito en cirugías de recuperación visual para enfermedades degenerativas raras como la que padecía Camila. La oportunidad era real, pero venía acompañada de riesgos y sacrificios significativos. La operación costaría una suma considerable, requeriría varios meses de recuperación en España, y no había garantías absolutas de éxito. Existía una posibilidad del 70% de recuperar la visión parcial o total, pero también un 30% de que la cirugía no funcionara o, en el peor de los casos, empeorara su condición. Camila recibió la noticia con una mezcla de esperanza y terror que la paralizó durante días. Había aprendido a vivir en la oscuridad, había construido una rutina, había encontrado formas de ser independiente y, más recientemente, había encontrado en Andrés una conexión profunda que llenaba muchos vacíos en su vida. La posibilidad de volver a ver era tentadora, pero también aterradora. Andrés la escuchó procesar sus miedos y dudas con una paciencia infinita. Cuando finalmente ella le preguntó qué opinaba, él le recordó algo que había leído una vez. Le dijo que el mundo pertenecía a los valientes, que las oportunidades como esa aparecían muy pocas veces en la vida y que si no la tomaba, siempre se preguntaría qué habría pasado. Sus palabras resonaron en el corazón de Camila con la fuerza de una verdad indiscutible. Esa noche, tomó la decisión más difícil de su vida, viajaría a Barcelona para intentar recuperar la vista. El aeropuerto Jorge Chávez se convirtió en el escenario de una despedida que ninguno de los dos había imaginado cuando se conocieron en aquel banco del Parque Kennedy. Camila tenía las maletas listas y el corazón dividido entre la esperanza de una nueva oportunidad y el dolor de dejar atrás a Andrés, quien se había convertido en mucho más que un simple acompañante. Durante las últimas semanas antes de su viaje, habían pasado cada momento posible juntos. Andrés la había llevado a conocer todos sus rincones favoritos de Lima, desde los acantilados de Barranco hasta los jardines de olivar de San Isidro. Quería que se llevara consigo todos los recuerdos posibles de su ciudad, narrados a través de sus ojos y su voz. En el aeropuerto, Camila le prometió que regresaría sin importar el resultado de la cirugía. Andrés, por su parte, le juró que estaría esperándola cuando volviera, que usaría ese tiempo para reconstruir su vida y demostrar que era digno del amor que había crecido entre ellos. Mientras el avión de Camila se perdía en el cielo gris de Lima, Andrés recibió una llamada de Patricia. La investigación había dado frutos inesperados. Habían encontrado evidencias digitales que Roberto Vega no había logrado borrar completamente, testimonios de otros empleados que habían sido amenazados para mentir, y registros bancarios que demostraban la verdadera ruta del dinero robado. El proceso legal sería largo,
pero Patricia estaba confiada en que podrían limpiar el nombre de Andrés y conseguir que recuperara no solo su reputación, sino también su derecho a ejercer su profesión. Por primera vez en años, Andrés sintió que el futuro no era solo una sucesión de días grises, sino una posibilidad real de redención y felicidad. 6 meses después, el Parque Kennedy parecía el mismo de siempre, pero todo había cambiado. Los jazmines seguían perfumando el aire vespertino, las fuentes continuaban su murmullo eterno, y los gatos callejeros se paseaban con la misma displicencia de siempre. Sin embargo, había una energía diferente en el ambiente, como si el destino estuviera preparando el escenario para un momento trascendental. Andrés esperaba en el mismo banco donde todo había comenzado, nervioso pero esperanzado. Llevaba puesto su mejor traje, el mismo que había usado para la audiencia judicial donde finalmente se había declarado su inocencia. Roberto Vega estaba ahora en prisión, y él había recuperado no solo su buen nombre, sino también un trabajo mejor que el anterior en una firma prestigiosa de contabilidad. Cuando vio la silueta familiar de Camila acercándose por el sendero principal, su corazón se detuvo por un instante. Ella caminaba con una seguridad diferente, sus ojos ya no estaban perdidos en la distancia, sino que buscaban activamente algo, alguien. La cirugía había sido un éxito total. El momento en que sus miradas se encontraron fue mágico. Camila pudo finalmente ver el rostro del hombre que había llegado a amar a través de su voz, su gentileza y su protección. Andrés era exactamente como se lo había imaginado: ojos bondadosos, sonrisa sincera, y una expresión de ternura que la derritió completamente. Se abrazaron en medio del parque como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor. Camila pudo ver por primera vez las bugambillas fucsia que él tanto le había descrito, los jazmines blancos que conocía solo por su perfume, y los ojos del hombre que había transformado su vida cuando más lo necesitaba. 3 semanas después del emotivo reencuentro, la vida había tomado un ritmo dulce y esperanzador para Camila y Andrés. Habían comenzado a planear un futuro juntos cuando una visita inesperada amenazó con perturbar su nueva felicidad. Mauricio apareció en la puerta del apartamento de Camila, esta vez con una actitud muy diferente a la del encuentro en el parque. Su situación económica había empeorado considerablemente, las deudas lo agobiaban, sus inversiones habían fracasado, y se encontraba al borde de la ruina financiera, con el rostro demacrado y la humildad forzada de quien no tiene más opciones. Le pidió a Camila que lo ayudara económicamente y que considerara darle una segunda oportunidad a su matrimonio. Mauricio argumentaba que había cometido errores, que la había abandonado en un momento de pánico, pero que ahora se daba cuenta de que la amaba verdaderamente. Prometía ser el esposo que ella merecía, cuidarla como debió haberlo hecho desde el principio, y construir juntos el futuro que habían soñado antes de que la enfermedad los separara. Camila lo escuchó con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. Por primera vez en años, pudo mirarlo a los ojos mientras hablaba, y lo que vio no despertó ni amor ni rencor, sino una profunda indiferencia. Le explicó con firmeza pero sin crueldad que esa etapa de su vida había terminado para siempre, que había encontrado algo real y valioso con Andrés, alguien que la había elegido en su momento más vulnerable. Después de que Mauricio se marchara, Camila y Andrés se sentaron juntos en el mismo sofá donde tantas veces habían compartido sus historias. Ella pudo finalmente ver su sonrisa mientras se le proponía oficialmente matrimonio. El anillo sencillo pero hermoso brillaba en su dedo como una promesa de segundas oportunidades, de amor verdadero, y de un futuro construido sobre la base sólida de la confianza y la comprensión mutua.